Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Norberto Mancuso es escritor, investigador y docente en la Escuela Secundaria Agustín Tosco. Queremos saber cómo trabaja el tema de Belgrano con sus alumnos. Los alumnos de enseñanza media, secundario, evidentemente requieren determinadas preguntas y temas que yo llamo gatillos, disparadores, ¿no es así? Para que sean no solamente motivacionales, sino también para que ellos, la figura de Belgrano, logren bajarlo del pedestal, ¿no? Del bronce. Entonces trabajamos esas fuentes para que vean cómo escribía Belgrano, cuáles son esas fuentes, y las cruzamos con fuentes actuales, como Piña, por ejemplo, ¿no? Muchas de las cosas que hace Balmaceda, ¿no? Que es un periodista que tiene curiosidades sobre la vida de Belgrano. Tratamos de darle carnadura y a través de la selección de esas fuentes. Seleccionamos fuentes para darle carnadura a este personaje y bajarlo del pedestal. Los chicos siempre me preguntan cómo era él, cuál era su personalidad. Y entonces me dicen, profe, ¿es cierto que Belgrano no se casó, no tuvo hijos? ¿Pero qué pasa? ¿Que era muy religioso? No, simplemente que estaba tan sumido en su vocación, en la vocación de construir una nueva sociedad, un nuevo país, que le digo, chicos, fíjense cuáles son los pilares fundantes, ¿no? de su ideario, que tiene que ver con su moral inquebrantable, su honestidad, su carisma, su popularidad y su cultura. Él muere, como todos sabemos, en la pobreza extrema, porque es una persona muy desprendida y sus sueldos los dona. Y los dona para que se construyan escuelas. Muere en su casa, en Avenida Belgrano, al 464, donde él había nacido, donde había estado con su familia. Lo entierran en la iglesia de Santo Domingo, a pocos metros allí, pero tampoco tenía dinero para pagarse la lápida. Entonces tienen que desarmar un lavabo de la casa de él, de la casa paterna, porque ni siquiera tenía casa propia, para poder ponerlo como lápida. Y esa es la lápida que está en el convento de Santo Domingo. Habiendo sido su padre la segunda fortuna del virreinato de Río de la Plata. Pero él nunca quiso heredar eso, y es más, nunca quiso hacer la carrera económica, la carrera de comercio a la cual aspiraba el padre. Él decía, no, yo estoy para otra misión, que es la misión de liberar a esta patria, liberar a esta sociedad de las cadenas, ¿no? Que nos oprimen. Bueno, ese era Belgrano. Ese era Belgrano, y ese es el Belgrano que a mí me entusiasma y que le entusiasma a los chicos, porque los chicos, en un momento, en una sociedad donde de pronto, observando el mundo, los líderes mundiales, de pronto este Belgrano se nos aparece allí, aquí, ¿no? Como una especie de espejo transparente, donde poder mirarnos y donde poder reconstruir nuestra sociedad desde estos valores que él manejaba con tanta naturalidad, ¿no? Que es la honestidad, que es la entrega, que es el patriotismo, que es el servicio, que es el desprendimiento, que es la caridad y que es, por sobre todas las cosas, un amor al prójimo que a veces resulta muy difícil de poder comprender. Bueno, conocemos a través de Ethel el trabajo en una escuela primaria. Norberto Mancuso nos relata cómo trabaja en la secundaria. Sí, y los trabajos tanto de Ethel como de Norberto me parece que abren ese universo belgraniano y muestra también cómo en las escuelas se produce cotidianamente un trabajo activo de apropiación de la figura del prócer, que es un trabajo de reinterpretación, que es un trabajo que, y a mí personalmente me emociona mucho las palabras de los alumnos de Ethel cuando comunicaban una familia de conceptos en torno a la experiencia de prometer a la bandera, pero también de emociones, ¿no? Ligadas al esfuerzo, ligadas al sentido del honor, ligadas a lo que es hacer patria, ¿no? Y ahí hay una figura que a mí me parece que la bandera puede sintetizar. ¿Qué es hoy la patria? ¿En dónde se ve reflejada? ¿Es la bandera? ¿Es el otro? ¿No? La patria puede ser pensada como patria, como tal, cuando hay un 30% de pobres en nuestro país. ¿De qué patria estamos hablando? Entonces, ahí hay una dimensión en ese ejercicio que Ethel contó también y que Norberto propone con sus alumnos a través de ese trabajo tan rico que es ir a la fuente, ¿no? Ir al contacto directo con esos restos que nos quedaron del personaje. Y hacer lazo con la actualidad. A eso iba. Hay un ejercicio para pensar la patria que es introspectivo, es decir, es ir hacia ese pasado, buscar
rastrear los rastros de nuestra identidad, ¿no? De lo que fuimos, de lo que pudimos ser también, pero también está este trabajo de prospectiva, de mirar hacia adelante. Y me parece que en estos dos ejercicios que proponen Ethel y Norberto, eso aparece magníficamente bien plasmado. Pensar nuestra identidad es revisar nuestra historia, pero también es imaginar futuros. ¿Podemos meternos de lleno en los aportes de Belgrano a la educación, que creo que fueron muchos? Antes de eso, Sí. quería hacer un señalamiento respecto a la importancia de la promesa entendida como el motor del lazo social, de los vínculos entre chicos en términos de amistad, compañerismo, asociación, el pensar juntos, el discutir juntos los temas. Es decir, ya el concepto de promesa no tiene que ver con instancias abstractas, lejanas, sino concretas, locales, próximas, posibles, hacederas, incluso con resultados tangibles. Claro. A este tipo de lazo social convoca la promesa a la bandera de hoy. Es decir, cómo reconstruir un lazo social, cómo hermanarnos con las generaciones del pasado mirando hacia el futuro, como Nicolás lo acaba de señalar. En ese punto, Belgrano puede ser un interlocutor nuestro, puede ser alguien con el que conversemos entre siglos. En ese sentido, la educación, el proyecto educativo de Belgrano es anterior y posterior a 1810. En ese sentido, su formación es básicamente la formación que las universidades españolas le dieron en sus estudios terciarios y universitarios, aunque su escolaridad primaria y secundaria la terminó en Buenos Aires. Lo cierto es que ese proyecto tiene rasgos de utopía para la época. Yo creo que es posible pensar a Belgrano como un pensador utópico de la educación. Es decir, es un pensador que pertenece a su tiempo, pero a los tiempos del futuro, en términos de, por ejemplo, posicionar a la educación de las mujeres con idéntica importancia a la de los varones. Reconstruir y conectar los conocimientos disponibles con los trabajos efectivos. A Belgrano le preocupaba la distancia que había entre los conocimientos efectivos adquiridos por la Ilustración y las ciencias experimentales y la escasa aplicación que tenía eso en la cultura productiva de la época. Ethel, ¿y estos aspectos que hacen a los aportes de Belgrano a la educación, que me parece que son factibles de ser comprendidos por los chicos, los trabajan, los transmiten? Sí, totalmente. La idea es, retomando lo que decían Rafael y Nicolás, no dejar a la figura de Belgrano solo asociada a la creación de la bandera, que por supuesto que es importantísimo, sino poder verlo más allá, poder ver el costo de todo, de toda su historia, de todas sus acciones, y poder como en un punto también humanizar la historia, ¿no? Porque que los chicos sepan que, primero, que no es lo único que hizo, importante para nuestro país, pero además que todo lo que hizo tuvo un costo muy alto, llevó muchos años, llevó mucho esfuerzo, no actuó solo, y que murió en la pobreza para ellos fue un dato muy importante, porque no lo podían creer, digo. Para ellos tener a un héroe como Belgrano en un lugar tan importante como lo tienen y saber que en su vida no vivió los reconocimientos que hubiera sido pertinente, era muy llamativo y me parece que es importante que también lo sepan, ¿no? Que reconstruyan como la historia desde ese lugar y que la conozcan. Ahora, cuando él toma el tema de, digamos, era una época de castigos corporales en las escuelas, severos, y él no logra erradicar totalmente esto. ¿Esto formaba parte de los obstáculos de la época para poder llevar adelante lo que pensaba? Mira, ahí Mirta, tu pregunta es ¿qué es y qué cambia una revolución?
¿no? Cuando ¿Y hasta dónde? Y hasta dónde Claro. puede llegar, ¿no? Ahí Belgrano, cuando sanciona el reglamento de las escuelas del norte, él redacta ese reglamento. Primero ese acto de una generosidad que va en sintonía con lo que planteaba Ethel de, bueno, es decir, con el dinero que él recibe por liderar los ejércitos del norte, decide donarlos para la fundación de 4 escuelas, que tardan mucho en construirse, que tienen una historia también No todas independiente. llega a verlas. No todas llega a verlas, etcétera. Pero él sí redacta el reglamento para esas escuelas y ahí él decide disminuir severamente el tema de los castigos corporales, pero no los anula completamente. Entonces ahí también nos vuelve a marcar la historia, que estos personajes hay que pensarlos como hombres de su época, que están metidos en la trama de una cultura, que no están pensando fuera de ella y que por lo tanto cometen y tienen esas limitaciones que nos permiten de nuevo, insisto, pensar al personaje histórico. Ahora, reconectando un poco la intervención que había hecho Rafael con los aportes de Belgrano a la educación, yo creo que también Belgrano es los aportes más fabulosos que le hizo al Río de la Plata. Todavía no estábamos hablando de la Argentina como la conocemos hoy. Tienen que ver con el desarrollo de la formación para el trabajo. Y Belgrano crea 2 instituciones fundamentales, la Escuela de Dibujo y la Academia de Náutica. ¿Sabías que la Academia de Náutica se llega el director y el vicedirector que ocupan los primeros cargos por concurso público? Ahí también hay un dato interesante claro. que organiza una tradición que es muy importante y muy cara a la academia y a la educación argentina. Otro punto referido a la utopía educativa de Belgrano se centra en la figura del maestro. El maestro pasa a ser en el proyecto de Belgrano un modelo de conducta, de ejemplaridad para los estudiantes. Es decir, la ética, los valores se aprenden en la relación con un maestro que corporiza, concreta esos valores. Entonces, Belgrano lo que hace es posicionar al maestro como una figura social relevante en la comunidad y le da una jerarquía en el cabildo, en las fiestas de solemnidad. Esto es, posiciona al maestro como una figura central en lo que él entiende es una regeneración de la sociedad a partir de la educación. Claro, y ahí sería interesante también poder ver con los alumnos cómo eso evolucionó o involucionó. Tal cual. ¿No? Bueno, enseguida volvemos, último tramo de nuestro programa. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son